Hace miles de años, mucho antes de que existieran los libros de psicología, las personas observaban algo fascinante. La vida parecía moverse en ciclos. Había momentos para comenzar, momentos para perderse, momentos para amar, momentos para morir simbólicamente, y momentos para renacer. Las antiguas tradiciones intentaron comprender este misterio de muchas formas. Los mitos griegos hablaron del descenso de Perséfone al inframundo y de su regreso a la superficie. Las tradiciones espirituales de Oriente describieron senderos de despertar y transformación. Los alquimistas medievales representaron el proceso interior mediante símbolos de muerte y renacimiento. Y los relatos sagrados de distintas culturas narraron una y otra vez la misma historia, la historia de un alma que abandona lo conocido para convertirse en algo más completo. Siglos después, el psiquiatra Carl Jung observó algo extraordinario. Descubrió que personas de diferentes épocas y culturas soñaban con imágenes similares. La anciana sabia, la madre, el héroe, la sombra, la luna, la muerte, el sol. Jung llamó a estas imágenes arquetipos, patrones universales que habitan en lo más profundo de la psique humana. Según él, no solo heredamos un cuerpo, también heredamos un paisaje interior lleno de símbolos. Y esos símbolos aparecen una y otra vez cuando estamos atravesando procesos importantes de transformación. Curiosamente, muchas de estas imágenes también aparecen en los antiguos arcanos mayores del tarot. Durante siglos, estas cartas han sido interpretadas de muchas maneras, pero más allá de cualquier práctica adivinatoria, pueden contemplarse como algo diferente, como un mapa simbólico del viaje humano. Un viaje que no habla del futuro, habla del alma, habla de las etapas que atravesamos cuando crecemos, cuando nos perdemos, cuando sufrimos, cuando despertamos y cuando finalmente comenzamos a recordar quiénes somos. Y quizá ninguna mujer recorre este camino una sola vez, porque la vida no nos transforma una única vez, nos transforma una y otra vez. Hay una mujer que escucha el llamado y se atreve a dar el primer paso. Hay una mujer que aprende a confiar en su intuición. Hay una mujer que descubre su capacidad de crear. Hay una mujer que se pierde en la niebla y ya no sabe cuál es el siguiente paso. Hay una mujer que debe despedirse de aquello que ya no puede acompañarla. Y hay una mujer que finalmente encuentra una luz nueva dentro de sí. Tal vez esos arquetipos no son personajes lejanos. Tal vez viven dentro de nosotras. Tal vez hemos sido cada uno de ellos en distintos momentos de nuestra vida. Y tal vez por eso estas imágenes continúan hablándonos después de tantos siglos. Porque describen algo profundamente humano. Y profundamente femenino. Esta noche te invito a recorrer ese sendero. No como una lección. No como una explicación intelectual. Sino como un viaje. Un viaje a través de los arcanos del alma. Un recorrido por los símbolos que han acompañado a generaciones de mujeres en sus procesos de búsqueda, transformación y regreso a sí mismas. Quizá reconozcas partes de tu propia historia en ellos. Quizá descubras que no estás tan perdida como pensabas. Y quizá, al final de este camino, recuerdes algo que tu alma siempre ha sabido. Que cada etapa, incluso las más oscuras, forma parte de tu transformación. Los arcanos del alma. El loco. El loco. El llamado al viaje. Toda historia comienza con un paso. No con una respuesta. No con una certeza. Con un paso. Y por eso el viaje del alma comienza con un personaje muy particular. El loco. A primera vista, el nombre puede resultar extraño. Porque en nuestra cultura solemos asociar la locura con la imprudencia, con el error, con la falta de dirección. Pero el arquetipo del loco representa algo muy distinto. Representa el momento en que una persona escucha una llamada interior tan profunda que ya no puede ignorarla. Es el instante en que algo dentro de ella comienza a susurrar. Hay algo más. Quizá tú también has vivido ese momento. Tal vez ocurrió después de una pérdida, después de una crisis, después de una decepción. O quizá apareció en medio de una vida aparentemente normal, una mañana cualquiera, sin previo aviso. Y sin embargo, algo había cambiado. Lo que antes parecía suficiente ya no lo era. Lo que antes tenía sentido comenzó a sentirse vacío. Y aunque no podías explicarlo con palabras,
una parte de ti sabía que había llegado el momento de comenzar un nuevo camino. Esa es la energía del loco. No sabe exactamente a dónde va. No tiene un mapa completo. No posee todas las respuestas. Pero siente una fuerza interior que lo impulsa a avanzar. Y eso requiere valentía. Porque el alma rara vez nos entrega el plan completo. Nos muestra el siguiente paso. Y después otro. Y después otro más. Muchas mujeres esperan tener absoluta claridad antes de iniciar una transformación. Esperan sentirse preparadas, seguras, confiadas. Pero la verdad es que casi ningún viaje importante comienza de esa manera. La mayoría comienza con incertidumbre, con preguntas, con dudas, con una mezcla extraña de miedo y esperanza. Por eso el loco camina hacia el horizonte. No porque ignore el riesgo, sino porque comprende que quedarse inmóvil tiene un costo aún mayor, el costo de no vivir, el costo de no descubrir quién podría llegar a ser. Carl Jung observó que los grandes procesos de transformación comienzan cuando el individuo siente el llamado de algo que trasciende la identidad que ha construido hasta ese momento. La vida que conocía ya no puede contenerlo, y entonces comienza una búsqueda, no una búsqueda de éxito. No una búsqueda de aprobación, una búsqueda de significado. Y toda búsqueda auténtica implica abandonar algo conocido, dejar atrás una versión antigua de uno mismo, atravesar una frontera invisible, aceptar que ya no podemos seguir siendo exactamente quienes éramos. Quizá por eso tantas tradiciones espirituales cuentan historias similares. Un héroe que abandona su hogar, una mujer que desciende al inframundo, un peregrino que emprende un camino, una buscadora que escucha una voz interior. Los detalles cambian, pero el patrón permanece. Siempre existe un momento en que el alma debe elegir, permanecer donde está, o responder al llamado. Y aunque ese llamado suele ser hermoso, también puede ser inquietante, porque nadie sabe con certeza quién será al otro lado del viaje. El loco acepta esa incertidumbre. Camina sin garantías, confía sin pruebas, y da el primer paso. Tal vez por eso este arcano ocupa el comienzo del camino, porque antes de la intuición, antes de la transformación, antes del renacimiento, existe algo más simple y más difícil: decidir comenzar. Quizá mientras escuchas estas palabras, una parte de tu alma también está escuchando una llamada. Tal vez sientes que algo nuevo quiere nacer en tu vida. Tal vez una etapa ha terminado. Tal vez una puerta se está abriendo. Y aunque todavía no puedas ver el camino completo, eso no significa que estés perdida. Significa que estás al comienzo. Y todo viaje profundo comienza exactamente así, con un paso hacia lo desconocido. La sacerdotisa, la voz que susurra. Después del primer paso, llega el silencio. Es curioso. Muchas personas creen que el viaje espiritual comienza encontrando respuestas, pero a menudo comienza perdiéndolas. Porque una vez que hemos escuchado el llamado y nos hemos atrevido a abandonar lo conocido, aparece una nueva pregunta: ¿cómo sabré cuál es el siguiente paso? Y entonces encontramos a la sacerdotisa. La sacerdotisa no corre, no conquista, no lucha, no intenta controlar el destino. Ella permanece sentada junto a un misterio, escuchando, observando, esperando. Y quizá por eso resulta tan desconcertante para el mundo moderno. Vivimos en una cultura que nos enseña a actuar rápidamente, a producir, a decidir, a responder. Pero la sacerdotisa representa una sabiduría diferente. La sabiduría de quien sabe esperar. La sabiduría de quien comprende que no todas las respuestas llegan a través del pensamiento. Algunas llegan a través del silencio. Carl Jung observó que la psique humana posee una inteligencia más profunda que la mente consciente. Una inteligencia que se expresa mediante símbolos, sueños, intuiciones y presentimientos. La sacerdotisa habita precisamente ese territorio. El lugar donde el alma habla en un lenguaje que no siempre puede explicarse con palabras. Quizá tú también has experimentado algo así.
una sensación que apareció antes que la lógica, una certeza que no podías demostrar, una voz suave que te advertía que algo no estaba bien, o que te invitaba a avanzar aunque no entendieras por qué. Muchas veces ignoramos esa voz, porque es silenciosa, porque no grita, porque rara vez viene acompañada de pruebas. Sin embargo, suele saber cosas que nuestra mente todavía no comprende. La sacerdotisa nos recuerda que existe una forma de conocimiento que no nace del razonamiento, nace de la escucha, de la presencia, de la conexión con lo profundo. Las antiguas tradiciones siempre reservaron un lugar para esta sabiduría. Las profetisas, las místicas, las curanderas, las guardianas de los templos, las mujeres que aprendían a escuchar los movimientos invisibles del alma, no porque fueran superiores a los demás, sino porque comprendían algo esencial, que la verdad más importante no siempre se encuentra afuera, a veces espera en nuestro interior. Por eso la sacerdotisa suele aparecer cuando una mujer necesita volver a confiar en sí misma, cuando ha escuchado demasiadas voces externas, cuando ha entregado su poder a las opiniones ajenas, cuando ha olvidado que posee una brújula interna, y esa brújula sigue ahí, aunque haya permanecido en silencio durante años. Quizá por eso tantas figuras femeninas espirituales nos siguen inspirando, no porque nos digan qué pensar, sino porque nos recuerdan cómo escuchar. María Magdalena ha sido vista por muchas personas como una buscadora de sabiduría interior, una mujer que permaneció cerca del misterio cuando otros huyeron, una mujer capaz de sostener preguntas profundas sin exigir respuestas inmediatas. Y esa es también la enseñanza de la sacerdotisa. No apresurarse, no forzar, no perseguir, escuchar, porque hay momentos en la vida en los que la acción no es el camino es la atención, la presencia, la escucha, la confianza. Y aunque parezca extraño, muchas de las transformaciones más importantes comienzan precisamente así, no con un movimiento externo, sino con una conversación silenciosa entre una mujer y su alma. Tal vez hoy estás buscando una respuesta. Tal vez hay una decisión que necesitas tomar. Tal vez estás atravesando una etapa de incertidumbre. La sacerdotisa no te ofrecería una solución inmediata. Probablemente te invitaría a algo diferente. A sentarte en silencio. A observar. A escuchar. Y a recordar que la voz que buscas quizá no se encuentre fuera de ti. Quizá lleva toda la vida esperando ser escuchada. Porque antes de aprender a transformar el mundo, debemos aprender a escuchar nuestra propia alma. La emperatriz. Lo que desea florecer. Después del silencio, llega la creación. Después de escuchar la voz del alma, algo comienza a moverse. Una idea, un deseo, una visión, una nueva forma de vivir. Y así aparece la emperatriz. La emperatriz es la tierra fértil, el jardín, la primavera, la abundancia de la vida cuando encuentra las condiciones adecuadas para florecer. Pero su enseñanza va mucho más allá de la fertilidad física. La emperatriz representa la capacidad de crear, de nutrir, de dar forma a aquello que antes existía solamente como una posibilidad, porque escuchar la voz interior no es el final del camino, es apenas el comienzo. Llega un momento en el que aquello que hemos descubierto dentro de nosotras desea expresarse en el mundo, quiere tomar forma, quiere convertirse en algo tangible, quizás sea un proyecto, una obra de arte, una nueva forma de relacionarte, una decisión largamente postergada, o quizás sea una nueva versión de ti misma. La emperatriz nos recuerda que toda creación necesita tiempo. Vivimos en una época que celebra los resultados, pero la naturaleza celebra los procesos. La semilla no se convierte en árbol de un día para otro. Primero debe permanecer bajo tierra, invisible, protegida, nutriéndose, preparándose para emerger. Y algo similar ocurre con nosotras. Hay sueños que necesitan madurar. Hay aspectos de nuestra identidad que necesitan desarrollarse lentamente.
Hay transformaciones que no pueden apresurarse. La emperatriz conoce los ritmos de la vida. No fuerza el crecimiento, lo acompaña, lo cuida, lo sostiene. Por eso este arcano también nos habla de la relación que tenemos con nosotras mismas. Muchas mujeres han aprendido a cuidar de todos excepto de sí mismas. Han nutrido sueños ajenos. Han sostenido necesidades ajenas. Han cultivado jardines que no les pertenecían. Y con el tiempo han olvidado preguntarse, ¿qué necesita florecer dentro de mí? La emperatriz nos invita a recuperar esa pregunta, a mirar nuestra vida como un jardín y a observar con honestidad. ¿Qué está creciendo? ¿Qué está pidiendo atención? ¿Qué está esperando ser alimentado? Porque aquello que nutrimos crece, y aquello que ignoramos termina debilitándose. Quizá por eso tantas mujeres sienten un profundo anhelo al contemplar la naturaleza, los bosques, las flores, los ríos, las estaciones. La naturaleza nos recuerda algo que el alma nunca ha olvidado. La vida sabe cómo crecer. La vida sabe cómo transformarse. La vida sabe cómo encontrar nuevos caminos. Y nosotras formamos parte de esa misma inteligencia. La emperatriz nos invita a confiar en ella, a confiar en nuestros procesos, a confiar en nuestros tiempos, a confiar en aquello que están haciendo incluso cuando todavía no podemos verlo completamente, porque todo lo que hoy existe comenzó siendo una posibilidad, un susurro, una visión, una semilla. Y quizá mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti también está intentando florecer. Quizá hay una idea que lleva tiempo llamándote. Quizá existe una parte de ti que desea expresarse. Quizá tu alma está intentando crear una vida más cercana a quien realmente eres. La emperatriz te recordaría algo muy simple. No necesitas forzar la flor para que se abra. Necesitas crear las condiciones para que florezca. Y cuando eso ocurre, la vida encuentra su camino, porque la creación no es solamente un acto, es una forma de participar en el misterio de estar viva. Pero toda creación trae consigo una nueva pregunta. ¿Qué hacemos con la fuerza que despierta dentro de nosotras? ¿Cómo convivimos con nuestros instintos, nuestros deseos y nuestras emociones más profundas? La fuerza. El encuentro con la mujer salvaje. Después de que algo ha comenzado a florecer dentro de nosotras, aparece una nueva pregunta. ¿Qué hacemos con la energía que despierta? ¿Qué hacemos con nuestros deseos? Con nuestras emociones, con nuestros impulsos, con nuestra rabia, con nuestra pasión, con nuestra naturaleza más profunda? Y entonces aparece la fuerza. Curiosamente, en la mayoría de las representaciones antiguas, esta carta muestra a una mujer junto a un león. No lo golpea, no lo encadena, no intenta destruirlo, simplemente permanece a su lado. Y ese detalle contiene una enseñanza inmensa, porque durante siglos muchas mujeres aprendieron a desconfiar de su propia naturaleza, aprendieron a ocultar su intuición, a suavizar su voz, a reprimir su enojo, a ignorar sus deseos, a desconectarse de sus instintos. Poco a poco comenzaron a alejarse de aquello que Clarissa Pinkola Estés llama la mujer salvaje, esa parte del alma que es intuitiva, creativa, instintiva, libre, profundamente viva. Pero aquello que rechazamos no desaparece, permanece esperando, esperando ser escuchado, esperando ser reconocido, esperando regresar. Por eso la fuerza no representa una batalla, representa una reconciliación, el momento en que una mujer deja de luchar contra sí misma y comienza a escuchar aquello que durante años intentó silenciar, porque dentro de cada persona existe una energía poderosa, una energía capaz de proteger, de crear, de amar, de poner límites, de transformar. Y cuando esa energía es reprimida durante demasiado tiempo, suele aparecer de formas dolorosas, como agotamiento, como vacío, como ansiedad, como la sensación de estar viviendo una vida que no nos pertenece. La mujer salvaje no es agresiva,
No es destructiva. No es egoísta. Es auténtica. Sabe cuándo acercarse. Sabe cuándo alejarse. Sabe cuándo permanecer. Y sabe cuándo partir. Por eso Clarisa nos recuerda una y otra vez la importancia de recuperar nuestra naturaleza instintiva, porque los instintos son una forma antigua de sabiduría, mucho más antigua que nuestras explicaciones, mucho más antigua que nuestros miedos. La fuerza aparece cuando comenzamos a recordar esa sabiduría, cuando dejamos de pedir permiso para existir plenamente, cuando dejamos de avergonzarnos de nuestra intensidad, cuando dejamos de considerar nuestros dones como algo peligroso y empezamos a reconocerlos como parte de nuestra esencia. Quizá este sea uno de los aprendizajes más difíciles del viaje, comprender que no necesitamos convertirnos en alguien diferente. Necesitamos volver a ser quienes somos, volver a la intuición, volver al cuerpo, volver al alma, volver a la naturaleza. Volver a la mujer salvaje que nunca desapareció, porque ella sigue ahí, debajo de las expectativas, debajo de los miedos, debajo de las máscaras, esperando. Y cuando finalmente la encontramos, descubrimos algo maravilloso. La fuerza verdadera no nace del control, nace de la conexión, nace de la integración, nace del amor hacia todas las partes de nosotras mismas. Incluso aquellas que alguna vez nos enseñaron a temer, porque el león nunca fue el enemigo, y la mujer salvaje tampoco. Ambos estaban esperando el momento de caminar juntos, pero incluso después de escuchar nuestra intuición y reconciliarnos con nuestra naturaleza salvaje, llega una etapa inevitable, una etapa que ninguna mujer puede evitar, el momento en que el camino desaparece bajo la niebla. La luna. El vagabundeo del alma. Hay etapas del viaje en las que el camino desaparece, no porque hayas tomado una mala decisión, no porque estés haciendo algo incorrecto, simplemente desaparece. Lo que antes era claro se vuelve incierto. Las respuestas dejan de llegar, los mapas ya no funcionan, y la brújula parece girar sin dirección. Es entonces cuando aparece la luna. De todos los arcanos, quizás sea uno de los más incomprendidos, porque la mayoría de las personas desea luz, desea claridad, desea certeza, pero la luna habla de algo diferente. Habla de caminar cuando no puedes verlo todo. Habla de continuar cuando la niebla cubre el sendero. Habla de confiar cuando todavía no entiendes. Y por eso suele aparecer en los momentos más profundos de transformación. Porque ninguna mujer se convierte en quien está destinada a ser sin atravesar una noche interior, sin atravesar un periodo de dudas, de preguntas, de búsqueda. Clarisa Pinkola Estés describe una etapa muy similar. La llama el vagabundeo, ese momento en el que una mujer ya no puede regresar a quien era, pero todavía no sabe quién está llegando a ser. Y entre ambos mundos existe un territorio extraño. Un territorio sin certezas, un territorio lunar. Allí las antiguas referencias dejan de funcionar, las respuestas externas pierden fuerza, y el alma comienza a buscar una guía más profunda. Es una etapa que puede resultar dolorosa, porque nuestra cultura nos enseña a valorar la seguridad, nos enseña a admirar a quienes parecen tener todas las respuestas, pero la vida rara vez se transforma de esa manera. La verdadera transformación suele ocurrir en la niebla, en esos periodos en los que no sabemos exactamente qué está ocurriendo. Jung observó que durante los grandes procesos de cambio, el inconsciente comienza a hablar con más intensidad, a través de sueños, símbolos, intuiciones, emociones. Sin embargo, la mente consciente suele sentirse incómoda frente a lo desconocido, quiere entender, quiere controlar, quiere apresurarse, y la luna nos invita a algo completamente distinto. Nos invita a permanecer, a escuchar, a atravesar la noche sin huir de ella, porque hay verdades que solamente pueden descubrirse en la oscuridad. Hay partes del alma que solo aparecen cuando dejamos de distraernos, cuando dejamos de correr, cuando aceptamos no tener todas las respuestas.
Quizá por eso tantas tradiciones espirituales hablan de la noche oscura, no como un castigo, sino como una iniciación, un periodo en el que las viejas estructuras se disuelven para que algo nuevo pueda nacer. La luna representa precisamente ese espacio, el espacio entre lo que termina y lo que comienza, entre quién fuiste y quién estás destinada a ser. Y aunque desde dentro pueda parecer confusión, algo muy profundo está ocurriendo, porque mientras la mente cree que está perdida, el alma está transformándose. La oruga tampoco comprende completamente lo que ocurre dentro del capullo, y sin embargo, la transformación sucede, silenciosa, invisible, imparable. Quizá tú también estés atravesando una luna. Quizá hay aspectos de tu vida que ya no tienen sentido. Quizá sientes que las antiguas respuestas dejaron de servirte. Quizá estás caminando sin poder ver el destino. Si es así, recuerda esto. No toda incertidumbre es un error. No toda niebla significa que estás perdida. A veces la niebla forma parte del camino. A veces el alma necesita caminar durante un tiempo sin conocer el final de la historia, porque está aprendiendo algo más importante que la certeza. Está aprendiendo a confiar. Y cuando finalmente atravesamos la noche, descubrimos algo inesperado. La oscuridad no vino a destruirnos, vino a revelarnos, vino a mostrarnos aquello que no podíamos ver bajo la luz del día, vino a acercarnos a nuestra verdad más profunda. Por eso la luna no es el final del viaje, es un umbral, un pasaje, una iniciación. Y aunque el sendero parezca incierto, la mujer que emerge al otro lado nunca es la misma que entró, porque la noche la ha transformado, y el alma ha aprendido a reconocer su propia luz. Pero ninguna noche es eterna. Después de la niebla, después del vagabundeo y después de la oscuridad, aparece una luz tenue en el horizonte, una luz que no exige, una luz que guía, y esa luz tiene un nombre: la estrella. La estrella. La luz que regresa. Después de la noche, aparece una luz, no una luz deslumbrante, no una revelación repentina, no una respuesta que resuelve todas las preguntas. Es una luz más suave, más silenciosa, más profunda, la luz de la estrella. Quizá por eso este arcano aparece después de la luna, porque primero debemos atravesar la incertidumbre, primero debemos caminar por la niebla, primero debemos aprender a confiar sin garantías, y solo entonces somos capaces de reconocer una esperanza diferente, no la esperanza ingenua que espera que nada salga mal, sino la esperanza sabia que nace después de haber atravesado la oscuridad. La estrella representa ese momento, el instante en que algo dentro de nosotras comienza a sanar, no porque la vida se haya vuelto perfecta, sino porque hemos dejado de resistirnos a ella. Hay una serenidad especial en este arcano, una sensación de reconciliación, como si el alma finalmente pudiera respirar después de haber sostenido el peso de una larga noche. Muchas mujeres llegan a este punto sin darse cuenta. Creen que todavía están perdidas. Creen que todavía están rotas. Pero algo ha cambiado. Comienzan a escucharse más. Comienzan a confiar en su intuición. Comienzan a tratarse con mayor ternura. Y aunque los grandes cambios todavía no sean visibles, la transformación ya está ocurriendo. La estrella nos recuerda que la sanación rara vez llega de manera dramática. Llega poco a poco, como el amanecer, como una flor que se abre lentamente, como una herida que deja de doler sin que sepamos exactamente cuándo ocurrió. Jung observó que después de los periodos de crisis suelen aparecer nuevas imágenes interiores, símbolos de renovación, de totalidad, de esperanza, como si la psique intentara recordarnos que existe algo más allá del sufrimiento, algo que sigue intacto, algo que nunca fue destruido. La estrella representa precisamente esa parte de nosotras, la parte que permanece, la parte que recuerda, la parte que sigue brillando incluso cuando hemos olvidado su existencia. Y quizá eso sea lo que tantas personas buscan durante toda su vida, no convertirse en alguien nuevo,
sino reencontrarse con algo esencial que siempre estuvo ahí, porque debajo de los miedos, debajo de las heridas, debajo de las máscaras, existe una luz que no depende de la aprobación, ni del éxito, ni de las circunstancias, una luz que pertenece al alma. La estrella aparece cuando comenzamos a recordarla, cuando dejamos de identificarnos únicamente con nuestras pérdidas, cuando dejamos de definirnos por nuestras heridas, cuando comprendemos que somos más grandes que nuestras noches oscuras, y entonces surge una nueva forma de confianza, no la confianza de quien controla el futuro, sino la confianza de quien ha aprendido a caminar junto al misterio, la confianza de quien sabe que incluso en los momentos difíciles existe una luz que continúa guiando. Quizá hoy necesites escuchar esto. Si has atravesado una pérdida, si has vivido una transformación, si has caminado por tu propia luna, la estrella tiene un mensaje para ti. La noche no es eterna, la niebla no es eterna, el invierno no es eterno, y aunque todavía no puedas ver el camino completo, la luz está regresando, tal vez lentamente, tal vez en silencio, pero está regresando, porque el alma siempre busca la manera de volver a la vida, y cada vez que elegimos confiar una vez más, cada vez que elegimos abrir el corazón una vez más, cada vez que elegimos seguir adelante una vez más, la estrella vuelve a encenderse dentro de nosotras, y nos recuerda algo que la noche nunca pudo destruir, que seguimos siendo luz. Cuando la esperanza regresa, algo más comienza a suceder. Dejamos de escondernos, dejamos de sobrevivir, comenzamos a mostrarnos tal como somos, y entonces aparece el sol. El sol. El regreso a la autenticidad. Después de la noche, después de la niebla, después de la esperanza que regresa, llega la luz, pero no cualquier luz, la luz del sol. Y quizá por eso este arcano produce una sensación tan diferente a todos los anteriores, porque ya no habla de búsqueda, ya no habla de incertidumbre, ya no habla de transformación, habla de revelación. La palabra autenticidad se utiliza con frecuencia. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar qué significa realmente. Ser auténtica no consiste en hacer siempre lo que queremos. Tampoco consiste en vivir sin límites. Ser auténtica significa vivir en armonía con nuestra verdad más profunda, y para llegar a esa verdad, primero debemos atravesar muchas capas: las expectativas, los condicionamientos, los miedos, las máscaras, las versiones de nosotras mismas que construimos para sentirnos aceptadas. Durante gran parte de la vida aprendemos a adaptarnos. Aprendemos qué partes de nosotras son bien recibidas y cuáles conviene esconder. Algunas mujeres esconden su sensibilidad, otras esconden su fuerza, algunas esconden su creatividad, otras esconden su voz. Poco a poco comenzamos a alejarnos de nuestra naturaleza esencial, y entonces aparece una sensación difícil de describir, la sensación de estar viviendo una vida que no termina de pertenecernos. Por eso el viaje del alma es tan importante, porque no se trata de convertirnos en alguien nuevo, se trata de regresar a aquello que siempre estuvo allí. El sol representa precisamente ese regreso, la alegría de reconocerse, la alegría de dejar de luchar contra una misma, la alegría de ocupar el propio lugar. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, el camino mediante el cual una persona integra las distintas partes de su psique y se convierte en quien realmente es, no en quien los demás esperan que sea, no en quien aprendió a ser, sino en quien está llamada a ser. El sol es una imagen perfecta para este proceso, porque el sol no intenta parecerse a otra estrella, simplemente brilla. No necesita compararse, no necesita demostrar nada, no necesita pedir permiso, y quizá esa sea una de las enseñanzas más profundas de este arcano. La autenticidad no necesita justificarse, simplemente existe. Cuando una mujer comienza a habitar su verdad, algo cambia.
Su energía cambia, su presencia cambia, su forma de relacionarse cambia, porque deja de invertir tanta energía en sostener máscaras, y puede dedicar esa energía a vivir, a crear, a amar, a compartir sus dones, a ocupar el espacio que le corresponde. Esto no significa que desaparezcan los desafíos, no significa que nunca vuelva a sentir miedo, significa algo más profundo, significa que ya no permite que el miedo dirija su vida, porque ahora conoce algo que antes había olvidado, conoce su propia luz. Y una vez que hemos visto nuestra luz, resulta imposible olvidarla por completo. Podemos atravesar nuevas noches, podemos enfrentar nuevas pruebas, pero algo dentro de nosotras recuerda. Recuerda quién es, recuerda de dónde viene, recuerda que la oscuridad nunca pudo apagar aquello que era verdadero. Quizá por eso tantas tradiciones espirituales utilizan la imagen del sol como símbolo de conciencia, de claridad, de plenitud, de vida, porque el sol ilumina, y aquello que es iluminado puede ser visto tal como es, sin máscaras, sin disfraces, sin miedo. Tal vez esta etapa del viaje esté llegando a tu vida. Tal vez estás aprendiendo a confiar en tu propia voz, a mostrar tus dones, a caminar con más libertad, a dejar de pedir permiso para ser quien eres. Si es así, el sol tiene un mensaje para ti. No necesitas convertirte en alguien diferente. No necesitas encontrar algo que te falta. Lo que buscas ya vive dentro de ti. Solo necesita espacio para brillar, porque la luz que admiras en otras personas también existe en ti, y cuanto más te acercas a tu esencia, más naturalmente comienza a manifestarse, como el amanecer, como una flor que se abre, como el sol elevándose sobre el horizonte, porque después de todo el camino recorrido, el alma finalmente comienza a recordar quién es. El mundo. El regreso a la totalidad. Y finalmente llegamos al mundo, no al final, sino a la totalidad, después del llamado, después de la escucha, después de la creación, después del encuentro con la mujer salvaje, después de la niebla, después de la esperanza, después de la luz. Llegamos a un lugar diferente, un lugar que no está fuera de nosotras, sino dentro. El mundo representa uno de los momentos más hermosos del viaje del alma, el instante en que comenzamos a comprender que nada de lo vivido fue inútil, que incluso las pérdidas tuvieron algo que enseñarnos, que incluso las noches más oscuras formaron parte del camino, que incluso aquello que deseábamos evitar contribuyó a convertirnos en quienes somos. Durante gran parte de la vida solemos dividir nuestras experiencias. Esto fue bueno, esto fue malo, esto fue un éxito, esto fue un fracaso. Pero el alma contempla las cosas de otra manera. El alma observa el conjunto, observa el tejido completo, y comprende que cada hilo tiene un lugar dentro de la historia. El mundo es el arcano de la integración de la luz y la sombra, de la fuerza y la ternura, del miedo y la valentía, de la certeza y el misterio, porque la plenitud no consiste en eliminar una parte de nosotras, consiste en abrazarlas todas. Carl Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar este proceso. Lo llamó individuación, el camino mediante el cual una persona deja de fragmentarse y comienza a convertirse en un todo, no un ser perfecto, sino un ser completo. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. La perfección es una ilusión, la totalidad es una experiencia. La perfección exige, la totalidad acepta. La perfección intenta borrar las heridas, la totalidad las incorpora como parte de la propia historia. Por eso el mundo no representa a alguien que nunca sufrió, representa a alguien que ha atravesado el sufrimiento y ha encontrado significado en él. Representa a quien ha aprendido a caminar con todas sus partes, con su niña interior, con su mujer salvaje, con su intuición, con su fuerza, con sus sombras, con su luz. Y al hacerlo descubre algo extraordinario.
Nunca estuvo rota. Nunca estuvo incompleta. Solamente estaba en proceso de recordarse. Quizá esa sea una de las grandes enseñanzas de este viaje. No estamos aquí para convertirnos en otra persona. Estamos aquí para volver a nosotras mismas. Para recordar. Para reunir las partes dispersas. Para regresar al centro. Porque el alma siempre busca el camino de regreso. Regreso a la esencia. Regreso a la verdad. Regreso al hogar interior. Y cuando finalmente llegamos allí, descubrimos algo inesperado. El hogar nunca estuvo lejos. Siempre estuvo dentro de nosotras. Quizá por eso tantas tradiciones espirituales hablan del círculo, la rueda, la espiral, los ciclos de la luna, las estaciones, porque la vida no avanza en línea recta, la vida gira, y cada vuelta nos permite comprender algo nuevo. Por eso el mundo no es una meta definitiva, es el cierre de un ciclo, y al mismo tiempo, el comienzo de otro. La mujer que inició este viaje ya no existe exactamente de la misma manera. Ha cambiado, ha aprendido, ha descendido a sus profundidades, ha escuchado a su alma, ha recuperado su naturaleza, ha atravesado la noche, ha vuelto a encontrar la luz, y ahora contempla el camino recorrido con nuevos ojos. Quizá tú también puedas hacerlo. Quizá al mirar tu propia historia descubras que muchas de las experiencias que parecían inconexas formaban parte de una misma travesía. Quizá descubras que hubo un sentido incluso en los momentos más difíciles. Y quizá comprendas algo que el alma ha intentado susurrarte desde el principio, que nunca estuviste perdida. Estabas viajando, porque cada llamada, cada silencio, cada herida, cada transformación, cada renacimiento, forman parte de un mismo misterio, el misterio de convertirse en quien realmente eres. Y ese viaje continúa. Quizá los arcanos nunca intentaron predecir nuestro futuro. Quizá intentaban recordarnos algo mucho más importante, que existe un camino, y que cada etapa de nuestra vida forma parte de él. Antes de despedirnos, quiero invitarte a hacer algo sencillo. Cierra los ojos por un instante y pregúntate, ¿qué parte de mí está intentando despertar? Quizá la respuesta llegue hoy, quizá llegue mañana, o quizá aparezca cuando menos lo esperes. Si alguna de las imágenes o arcanos de este viaje resonó contigo, cuéntamelo en los comentarios. Me encantará saber qué parte de tu alma se sintió reconocida. Y si deseas seguir explorando estos caminos de transformación, intuición y sabiduría femenina, te invito a suscribirte a Luna Interior. Gracias por compartir este viaje. Hasta la próxima, caminante.